En la novena, décima, onceava, doceava Fundación del Parlamento Andaluz y formadora y Alberto González, estudiante de doble grado en Derecho y ADE en la UCO, secretario general de Nuevas Generaciones Córdoba, mejor orador, torneo debate de Dilema, finalista torneo Don Bosco, participante simulaciones. La diferencia entre ser un buen y un mal padre es la siguiente. Un niño cuando nace, no nace sabiendo. Y un niño, por tanto, se suele regir por su bien y su beneficio. Cuando un niño es capaz de cometer alguna sanción y herir al entorno en el que vive, tenemos un problema. Y por tanto, si el padre le mima y le consiente estos derechos, va a ser un mal padre. En cambio, un buen padre, una buena madre, cuando su hijo comete algún error, ella le castiga. O él le castiga. Para que así sea un hombre de futuro y de bien. Nuestro país tiene el derecho y la obligación de saber dar una educación a los jóvenes que nacen y a los jóvenes de su país que serán un futuro en el mundo. Buenos días, soy Ademo Grande y junto con mi equipo Juanma Gómez de primera refutación, segunda refutación Iván Ramos Fernández y conclusión Xavi Mozuelo, vamos a definir la postura totalmente a favor de que se debe trabajar la legal. Para entrar un poco en materia, voy a dar la definición de responsabilidad penal según la Real Academia Española en su libro de orden jurídico. La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en una ley penal. Por tanto, siempre que he dicho eso, hecho es que sea contrario al orden jurídico. Nuestra tesis va a ser, primero, la educación y segundo, una mejora social. Por tanto, como nuestros argumentos tienen el mismo nombre, comenzaré por lo que es la educación. Las personas necesitan regirse por normas y para cumplir las normas necesitamos unas sanciones. Los niños de España, hasta los 14 años tienen una casi total libertad para hacer lo que deseen y hagan. La responsabilidad de sus hechos solo va hacia sus padres. Por tanto, para educarlos cuando cometen un error, se debe reforzar. La mejora social viene en el argumento donde nos basamos fíjate, llevo leyendo este nombre, pero se me olvida. En el plan Pigmalión, viene a decirnos que cuando las personas que son adultas quieren lo mejor para las personas o desean que lleven una responsabilidad a cabo, esta persona se va a convencer y va a decir, sí, yo puedo hacerlo. Si nosotros quitamos derechos de responsabilidad a los jóvenes, haciéndoles totalmente irresponsables, se creerán que lo son para toda la vida. Y hemos dicho que los jóvenes son irresponsables hasta los 14 años. Como decía el filósofo de las luces Rousseau, si los padres consienten y miman a sus hijos dándoles todo lo que quieren, acabarán siendo miserables durante toda la vida. Muchas gracias. Un sabio viejo en la China solo tenía un caballo y su hijo. Sus vecinos sentían lástima por sus pocas posesiones. Sin embargo, el sabio siempre se preguntaba qué es bueno, qué es malo, quién sabe. Buenas tardes, jurado, público asistente y miembro del equipo contrario. Mi nombre es Patricia y junto con mis compañeras Cristina, Silvia e Isabel representamos a Ariel Las Peroches en este torneo de debate. Estamos hoy aquí para demostrarles con nuestros argumentos y evidencias que la edad de responsabilidad penal del menor en España no se debe reducir. Pero antes de la defensa de nuestra postura se hace necesaria la contextualización del tema, y es que la actual ley del menor establece en 14 años el límite mínimo a partir del cual se le exige una responsabilidad penal, estableciendo una franja de edad de los 14 y los 18 donde se le declaran responsables penalmente, pero se les aplica un régimen jurídico particular. Pero, ¿qué sucede con los menores de 14 años que cometen delitos tipificados en el Código Penal
responsabilidad, pero se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección del Código Civil. También, por otro lado, tenemos la Convención de los Derechos de la Infancia, donde se recogen los derechos del niño, entre los que destacamos que el niño, por su falta de madurez, necesita protección, entendiendo por niño todo menor de 18 años. Y el segundo, el derecho a crecer bajo la responsabilidad de sus padres. Pasaremos a poner nuestros argumentos basándonos en tres, siguiendo una línea argumental de que no son criminales, sino que son víctimas del sistema. Nuestro primer argumento, de no necesidad, y es que no es necesario, ya que tenemos leyes eficaces como la normativa internacional que les acabo de nombrar, el Código Penal o la Ley del Menor. Por tanto, no es necesario una urgente renovación. Además, datos del INE demuestran que la mayoría de delitos que se cometen entre jóvenes son hurtos en tiendas y pequeñas peleas de instituto. Esto está representado, además se representa con un 2% los homicidios causados por esto. Nuestro segundo argumento de argumentos referentes sociales y legislativos. ¿A qué quiere que se parezca nuestra sociedad? ¿A la de los Estados Unidos que someten a sus menores a cadena perpetua o a la que está implantada en Europa con una media de edad fija a los 14 años? Este argumento será evidenciado por un estudio psiquiátrico. Y nuestro tercer y último argumento basado en la responsabilidad del educador. Y es que la responsabilidad de los menores radica en sus padres, sociedad y escuela, ya que los menores son las verdaderas víctimas del sistema. Este argumento será evidenciado por la memoria de la Fiscalía. Estamos totalmente de acuerdo que los casos sucedidos son inaceptables, pero la situación a veces existe, y esto no puede cambiar el marco jurídico. Como decía un psiquiatra estadounidense, lo que se les da a los niños darán a la sociedad. Aquí les presento la sociedad. Muchas gracias. El caballo del viejo sabio se marchó. A los pocos días volvió con 10 caballos más. La gente del pueblo se alegró mucho por el viejo sabio y este volvió a preguntar: ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Quién sabe? Buenas tardes, querido jurado, miembro del equipo contrario y querido público. Me llamo Cristina y junto con mi compañera Silvia formamos el cuerpo refutador del equipo de Día de los Derechos. Bien. Nuestro equipo contrario ha dicho que ha hablado de sanciones y normas. Bien. Para los menores de 14 años hay unas sanciones que son las medidas de seguridad que se le aplican a esto. A partir de aquí le voy a hablar de mis dos argumentos. Primero, mi argumento de necesidad. Y es que el INE dice que los menores condenados han bajado un 7,5% respecto a 2015. Y además, los casos van subiendo paulatinamente, por lo que en 14 años son los menores. Por tanto, a menores de 14 años, menos casos. Además, los casos que más se cometen son los que van contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Y estos son irrelevantes según el Código Penal. Y los que menos se hacen son homicidios y sus formas, que son un 36%. Aquí tenemos el 2% que le decíamos. El Código Penal, además, exime de responsabilidad a los menores que tienen trastornos psicológicos al cometer el acto. Y es que muchos menores tienen trastornos negativistas que se comportan desafiantes y desobedientes ante las autoridades y por tanto no serían sancionados. Dígame. Si usted daña a su pueblo o a su ciudad, ¿no cree que debe ser un delito sancionado? Claro que debe ser sancionado. Por eso están las medidas de seguridad. Bien, creo que la recepción de estos menores que van a entrar en un centro sería más allá de difícil, imposible. Y ahora
le voy a hablar de un argumento de futuro, porque creo que no deberíamos parecernos a Estados Unidos, que mete a sus menores en cadena perpetua y sin poder salir de ella. Y es que hay 3.000 menores en cadena perpetua en Estados Unidos. Lo que deberíamos de parecernos es a Europa, que sin embargo tiene la media en 14 años, justo la edad que tenemos en España. Hay países que tienen menos edad y otros que tienen más edad, pero nosotros hablamos de la media. Ellos quieren atacar a la base de la sociedad, con argumentos que están en la cúspide. Así que el viejo sabio volvió a responder: ¿qué bueno, qué malo, qué sabio? Vale. Sí. Vale. Para comenzar, me gustaría comentar unos aspectos, lo que no estoy de acuerdo con el libro contrario. Nadie en ningún momento ha dicho que tengamos que coger la referencia de Estados Unidos, de que si un menor comete un delito tendremos que condenarlo a cadena perpetua. Ese no es el método que está proponiendo mi equipo. Los castigos que propone mi equipo no son ni mucho menos tan severos, sino son castigos educativos. Castigos que se basan en educar al menor y que no vuelva a cometer este delito. No son castigos tan severos como la cadena perpetua. También nos hablan de que a los 14 años va aumentando este crimen. Me da la razón. O sea, claro que no hay casos registrados antes de los 14 años. ¿Por qué? Porque estos niños son imputables. O sea, no se puede sancionar a ellos. Lo que se sanciona son a los padres. ¿Por qué? Porque son los únicos responsables en esta edad. Y no es justo. Porque los niños son responsables de su acto y deberían sancionarlo ellos mismos. Vale, ahora comenzaré con mis argumentos. Como todo el mundo sabe, las normas son necesarias en esta sociedad y para el cumplimiento de estas normas son necesarias las sanciones. ¿Y cuál es la función de la sanción? Básicamente estas sanciones es que estas normas se cumplan y en el caso de que no se cumplan se aplican unos castigos que se encargan de educar al menor y que no vuelva a reincidir ni a cometer este delito de nuevo. Dígame. ¿Es consciente que existen unos estudios que afirman que entre los 11 y los 12 años el menor no sabe distinguir entre el bien y el mal? No, sí que sabe distinguir entre el bien y el mal, como demostraré ahora. Y en el caso de que no sepa distinguirlo, tenemos que enseñarle. ¿A base de qué? A base de castigos educativos, bajando la ley del Código Penal del menor. Lo que acabo de explicar con esto se basa principalmente en el principio del castigo, que lo leeré literalmente. Si en una situación determinada una persona hace algo que es inmediatamente seguido de un tipo punitivo, es menos probable que la persona repita la misma acción cuando se encuentre en una situación igual. ¿A qué se refiere esto? A que si castigamos a los chavales cuando cometen algún crimen o algún delito, estos chavales no volverán a reincidir y no volverán a cometer dicho delito. Y es que, como dice el libro Cómo dar clase a los que no quieren, de Joan Ballot-Orts, que es famoso escritor y profesor, lo último que busca es la sanción penal, pero no dice que no sea necesaria en algunos aspectos. Como dice, antes de recurrir a estas sanciones, hay advertencia del profesor, compromiso ante el profesor, compromiso ante los agentes, y ya se recurría en casos más graves a las sanciones policiales, sanciones penales, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que si reducimos el Código Penal del menor, conseguiremos una sociedad, como digo de aquí, más estable, y es mejor educar desde el principio que educar desde el final, porque esto no sirve de nada. Si educamos desde el principio, las dos permanecen bien. Esos aspectos no derrumban la sociedad actual, lo que derrumban son la base actual. Y los delitos que ustedes han dicho antes,
de que van aumentando, no aumentarían si educamos la base desde los cimientos. O sea, si castigamos los actos delictivos que han hecho estos chavales menores de 14 años. Ahora comenzaré con mi segundo argumento, que se basa en el efecto Pigmalión, que básicamente es lo que tú esperas de alguien, ese alguien lo desarrollará. Es decir, como se demuestra demuestran estos estudios de la Universidad de Alcalá y la Universidad de Madrid, este método es muy efectivo en los estudios, porque si tú le dices a una persona que puede, que sabe, que puede aprobar este examen, que puede, que estudie, que esta persona se le implantará y actuará debidamente. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que el gobierno actualmente, a los menores de 14 años, no le está dando ningún tipo de responsabilidad. Por tanto, lo que está esperando de estos menores es que sean irresponsables. Y por tanto, como he dicho antes, estamos creando una sociedad más irresponsable. Por lo que en un futuro se actuarán de forma irresponsable y cometerán delitos. Vale, y para terminar, me gustaría decir que se debería reducir el Código Penal del menor por los distintos motivos que he dicho, pero sobre todo, como demuestra en esta corte, que debemos empezar a construir por los cimientos, y en el caso de que no lo hagamos, nos pasará como hoy en día. Estamos en una sociedad irresponsable. Muchas gracias. Los menores que delinquen no son malhechores, son víctimas de una sociedad que ha dejado de prestarles la suficiente atención y de educarlos correctamente. Buenos días, soy Silvia y soy la segunda refutadora de Elías Los Pedroches en este torneo de debate. En primer lugar, me gustaría analizar la refutación del equipo contrario, puesto que estamos totalmente en desacuerdo. Nos hablan continuamente de castigo. Se debe castigar al menor porque con el castigo, según nos dicen, nos aseguramos de que ese delito o esa falta no se vuelva a cometer. Sin embargo, no nos han mostrado ninguna evidencia de que con el castigo vayamos a terminar con estos delitos. En segundo lugar, nos hablan del plan Pigmalión, que afirma que lo que esperas de alguien lo desarrollará. Estamos de acuerdo, pero hagámoslo desde la educación. ¿Qué puede hacer la ley ante eso? Para continuar, me gustaría comenzar a argumentar en base a dos argumentos, en base a un argumento bastante potente, y es que la responsabilidad es del educador, familia, escuela y sociedad. Su pregunta. Pero las sanciones en la ley penal no se basan en la educación. Yo diría que no. Argumento de la responsabilidad es del educador. Tenemos estudios, también aprovecho para refutar el equipo contrario, que demuestran que la madurez del cerebro no se alcanza hasta la veintena. Por lo tanto, no podemos estar hablando continuamente de que un menor es consciente de sus delitos, porque realmente no lo es. Vamos, de hecho, este estudio ha sido realizado por la Academia de Psiquiatría Infantil y Adolescente de Estados Unidos, y en palabras de la propia academia, si el cerebro de un niño es distinto al de un adulto, deberá ser tratado de forma diferente, como curiosamente ya tratan nuestras leyes. Continúo. Tenemos muchos problemas en España acerca de los jóvenes. Lidera el paro juvenil, superávit en niños. No, fíjense en esto. La mayoría no tienen ni siquiera el bachillerato. Algo está fallando en nuestra educación, señores. El marco jurídico no va a solucionar absolutamente nada. Dígame. Para ustedes, ¿qué es el bien y qué es el mal? Lo verá respondido en nuestra conclusión. Quería comentarles, porque es obligatoria su mención, del juez Calatayud, que asegura esto. No sé si conocerán el caso de un menor que ha sido violado esta semana de 9 años por menores de entre 12 y 14 años. Esto es lo que dice el juez. Cuando hay niños que solo están pensando en el sexo y en violar en lugar de jugar a los policías ladrones, es que nos hemos equivocado en todo. Es decir, que está fallando nuestra educación. Y además, no se puede legislar en base a un 2%. No podemos legislar. ¿Por qué? Básicamente porque las leyes regulan a los buenos
a los malos y a los regulares. Y hay un 98% de la sociedad que sí está funcionando bien. El viejo sabio le dijo a su hijo que comenzara a cuidar bien a los caballos para que pudieran ser útiles. Sin embargo, su hijo se cayó y se rompió ambas piernas. Los vecinos lamentaron este suceso, pero sin embargo el viejo respondió: ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Quién sabe? Muchas gracias. Y antes de comentar, comentaré algunos de los argumentos con los que no estoy de acuerdo del equipo contrario. El equipo contrario nos dice que no se les castigará, no se les debe castigar penalmente, sino civilmente. Pero castigar civilmente requiere que los padres o los tutores legales de esas personas paguen por lo que ellos han hecho. Por ejemplo, si el niño roba, pues los padres deberán pagar lo que el niño ha robado. ¿Qué le estamos enseñando a los niños? ¿Qué es lo que realmente nuestro equipo quiere? Educarlos. Le estamos enseñando que el dinero lo arregla todo. Nos dicen que no es necesario que bajemos la pena, porque los delitos que cometen son delitos leves, como destrozar el patrimonio, como pequeños hurtos o peleas en el colegio, pero siguen siendo delitos. Y si queremos tener una España buena, una España mejor, debemos hacer que esas cosas cambien. ¿Y cómo las podemos hacer? Educándolos a través de un castigo. Porque ustedes dicen que el castigo no demuestra que los niños vayan a mejorar. Les pondré una comparación para que lo entiendan muy fácilmente. Cuando un niño es pequeño y toca la estufa, ¿qué hace? Se quema. Es decir, cuando el niño hace algo malo, que es tocar la estufa, recibe un castigo, que es quemarse. ¿Y qué pasa? Que el niño no vuelve a tocar la estufa, básicamente. ¿Y no piensa usted que hubiese sido mejor decirle a ese niño que no tocara la estufa desde el principio en lugar de que recibiera un castigo? Los niños, tú puedes decirle desde el principio, no hagan cosas malas, pero son niños y hasta que no viven en sus propias carnes lo que está mal y lo que está bien, no van a aprender. A través de un castigo, seguro que no lo harán. Dicen que no quieren que nos parezcamos a Estados Unidos, que tengamos un montón de niños con cadena perpetua en la cárcel. Pero es que lo que ustedes no saben es que la mayoría de las sanciones penales que se le aplican a los menores de 14 años son sanciones del tipo reeducativo. Por ejemplo, obligarle a hacer una FP, tener que estudiar algún curso, lo cual lo que hace es reeducar. Estamos castigando, pero de una manera en la que estemos reeducando. En ningún momento les vamos a meter en la cárcel ni nada de eso. Que dicen que hay que diferenciar entre un delito que haga un adulto y un delito que haga un menor. Obviamente, si un adulto roba, pues ese adulto irá a la cárcel. Y si un menor roba, pues ese menor tendrá que experimentar lo que es el trabajo duro. Y a lo mejor se le obliga, pues mira, ha robado esto, pues va a trabajar durante una semana para esta tía, para que entiendan lo que le ha costado ganarse el dinero. Y así no lo vuelve a hacer. Dicen que la responsabilidad son de los padres, de los profesores, de la sociedad. Pero es que ya estamos viendo que esto lo hacen mal, porque según el Instituto Unitario de Estadística de España, en 2016 hay 4.048 delitos de niños de 14 años, que no he registrado de los menores, y en el año en el año siguiente hay casi 200 casos más, 4.157, es decir, cada vez hay más delitos. Es decir, los padres, la sociedad y los profesores no lo están haciendo bien, no podemos confiar en ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Educar a los niños, porque como no se puede confiar en sus padres, ni en sus profesores, ni en la sociedad, que ellos entiendan lo que está bien y lo que está mal, entonces los castigamos y los educamos a ellos para tener un mundo mejor, que esa es nuestra tesis. Y por último dicen que los niños no son lo suficientemente maduros y por eso los podemos castigar, pero es que no estamos para nada de acuerdo con eso. Nosotros pensamos que puede que no sean suficientemente maduros y por eso hay que castigarlos, para que puedan ser más maduros en el día de la mañana y los entendemos de más tiempo. Y antes de acabar me gustaría recordarles rápidamente nuestros argumentos, que son el argumento educativo, que es el principio del castigo, el cual nos dice que si castigamos a los niños de pequeños evitaremos que reincidan en un futuro y así tendremos una sociedad en el futuro que será todavía mejor. Y nuestro argumento de mejora social, que se basa en el efecto Pigmalión. Los niños actúan como se espera que actúe de ellos. Si nosotros no les damos responsabilidad, ellos actuarán como irresponsables. Y nosotros queremos que sean personas responsables y de provecho para el futuro. Y como me decía mi tía cuando yo era pequeño, el arbolito desde pequeñito. Muchas gracias. Por aquel entonces, unos jinetes llegaron a la villa recogiendo a todos aquellos jóvenes capaces de ir a la guerra.
Así fue como todos los jóvenes de la vida murieron, excepto el hijo del viejo sabio, el cual estaba inválido y no pudo. Bien, buenas tardes, miembros del jurado, equipo debatiente y público asistente. Mi nombre es Isabel Romero y llegado a este punto del debate me veo la obligación de presentaros los argumentos que hoy aquí se han expuesto. Bien, en primer lugar, veremos la tesis que nos ha dado el equipo contrario, y es que ellos buscan una educación, pero una educación a través del castigo, cosa falsa. ¿Por qué? Porque en el castigo no está la solución. Sin embargo, nuestra tesis argumental es bastante sencilla. No se puede atribuir a la ley un problema que es estrictamente educativo. No son criminales, sino víctimas de una sociedad que no les presta la suficiente atención. Pasemos a resumir su argumento y cómo nosotros hemos debatido cómo hemos refutado su postura. Su primer argumento, el argumento de educación. Dicen que los menores reciben sanciones casi totales. Este casi ha sido matizado por mi compañera Cristina diciendo que sí que tienen una responsabilidad. Y esto es gracias a la normativa internacional o a las medidas de protección que existen en España. En su segundo argumento, el argumento de Pigmalión, lo que se espera es lo que nos dará. No sé, no lo hemos entendido muy bien, ha sido bastante complicado entender la postura del equipo contrario hasta el final, a diferencia de la nuestra, que es bastante clara. Mi compañera Silvia ha refutado muy bien el castigo, que el castigo es la solución, pero con qué evidencia, apenas hemos encontrado evidencia en el equipo contrario. Sin embargo, nosotros os vamos a presentar una bastante contundente. No podemos regular con tan solo un 2%. Bien, para que quede claro, nuestros argumentos son: primero, no necesidad; segundo, referentes sociales y legislativos; y tercero, la responsabilidad es del educador. El primero ha sido evidenciado por la normativa internacional. El segundo, no nos queremos parecer a Estados Unidos, ya que estamos en la Unión Europea, 14 años. Y por último, la responsabilidad es del educador, porque esto radica en la familia, en la sociedad. Vuelvo a repetir que no se puede atribuir a la ley un problema que es estrictamente educativo. Bien, hemos querido con el cuento explicar de una forma clara y sencilla cómo lo que al principio pareciera una desgracia, que era aquella cosa que se había quedado inválido, al final acaba salvándole la vida. Con esto queremos decir que no podemos dar pasos de ciego diciendo que bajar la responsabilidad penal del menor es la mayor solución cuando no existe evidencia de ello, cuando no estamos totalmente seguros. Cuando ahora, con la ley que existe, España está funcionando, la sociedad está funcionando, simplemente que la educación no funciona. Las leyes son la base. Si modificamos las leyes, algo tan débil, gracias por hacer caso. Muchas gracias. El medio más seguro de hacer miserable a vuestro hijo es acostumbrándolo a conseguirlo todo. Buenos días, soy Rosario Porofero y como conclusora de mi equipo es el momento de dar un breve paseo recordando todo lo que sucedió en este debate. Comenzaremos con los argumentos del equipo contrario. Se han basado en tres argumentos. Su primer argumento, el de no necesidad. Dicen que no es necesario bajar la edad de responsabilidad penal del menor porque son delitos leves. Pero nosotros ya hemos demostrado que, siendo leves o no, es necesario bajarla y enseñarles a que no se debe cometer ningún tipo de delito para que esto no vaya a más. Su segundo argumento era referente y legislativo, comparándolo con la cadena perpetua de Estados Unidos. Pero como nosotros ya hemos dicho, no pretendemos castigarlo de ese modo, solamente pretendemos educarlo, como por ejemplo obligándolo a hacer formación básica y otro tipo de actividades. Su tercer argumento ha dicho que la responsabilidad es del educador, pero ya hemos demostrado que como no siempre el educador enseña de una forma adecuada, es preferible que se encargue las leyes de darle una educación adecuada a los niños, para que no tengamos ningún tipo de problema. Una vez dicho esto, es el momento de resumir los dos argumentos de mi equipo, con lo que hemos demostrado que es necesario, y no solo eso, sino también imprescindible, que la edad de responsabilidad del menor en España se reduzca, si realmente queremos lo mejor para toda la sociedad. Para llevar a cabo la demostración de nuestra tesis, que es cuanto antes enseñemos y antes aprendamos, mejor nos irá todo. Para llevar a cabo esta demostración, nos hemos basado en dos argumentos. El primer bloque ha tratado sobre la necesidad de las normas para aprender. Las reglas nos guían por el buen camino.
Y para que estas se incumplan es necesario saber que podemos recurrir a una sanción en caso de que sean incumplidas. Nuestro segundo argumento está basado en el efecto Pigmalión. Este efecto consiste en recibir lo que esperamos de los demás. Es decir, si nosotros esperamos que los niños sean irresponsables, actuarán con irresponsabilidad. Y es que precisamente junto con el argumento de la necesidad de la norma es quizá lo más importante para reducir la edad de responsabilidad del menor, para formar una buena base, para que tengan una mejor vida, para que sean responsables, maduren antes. Para que lo entiendan mejor, haremos un pequeño ejemplo visual. Actualmente, la sociedad nos proporciona muy poca responsabilidad desde que somos pequeños y cuando somos grandes pretenden darnos una gran responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que sucede es que nos hace que seamos mucho más inestables. Nosotros lo que pretendemos es darle la vuelta. Por una base, cierto, pero por una base desde pequeña. Por una base que en su posterior y que de larga vida sea mucho más estable. Nosotros pretendemos poner la base, poner la responsabilidad desde mucho más pequeño para que su vida sea mucho mejor, para que tengan más responsabilidad y para que tengan mucho más madurez. Muchas gracias.